Bienvenidos a Ferretera San Diego. Hoy vamos a echar un vistazo a las clavadoras de 0,6 de la marca Única. Son las mejores máquinas que hay en el mercado con diferencia y las vamos a hacer un comparativo muy interesante. Bueno, pues empezamos el vídeo. Como os hemos dicho, os vamos a enseñar la gama de clavadoras de 0,6 de la marca Única Air. Dentro de las máquinas del mercado, Única es las que mejor calidad están teniendo ahora mismo con diferencia. ¿En qué nos basamos para eso? Pues lógicamente en los comentarios de los clientes, porque al final pues bueno, son las máquinas que menos problemas están dando, sobre todo a nivel de pistón, porque como bien sabéis, las clavadoras de 0,6, que son máquinas que llevan un pistón o una lengüeta bastante fina, suelen dar muchos problemas cuando se clavan vamos a decir, en materiales que son un poco duros. Por lo tanto, os digo, a nivel de uso y después de trabajar con muchas marcas, sin duda, con la que nos quedamos y nos vamos a quedar es con Única. Entonces, súper recomendables. Pues mirad, esta primera que tengo en la mano es la 0,630 y esta máquina es la que mete el clavo de 0,6 tanto con cabeza o sin cabeza, las máquinas admiten los dos tipos de clavos hasta 30 milímetros de largo, este modelo en concreto. Entonces, pues bueno, es una máquina que va muy bien para tema de, por ejemplo, de molduras y demás, porque bueno, la terminación que da es buenísima. Lleva esta fundita, como llevan todas, bien, y esta fundita es lo que hace simplemente es que no marque las superficies que son, por ejemplo, delicadas, ya sea un lacado, por ejemplo, o algo similar, ¿no? Entonces, esta metería el clavo de 30 milímetros. Las máquinas están súper bien terminadas, muy diferente, ya os digo, a la mayoría de máquinas del mercado. Y luego, pues mirad, lleva una cosa súper interesante, que es el racor giratorio, que de esa manera siempre la manguera, vamos a decir, como que sufre un poco menos, sobre todo a la hora del uso. Este detalle, que parece una tontería, pero es una cosa muy útil, al final lo que hace es que no se retuerza tanto la manguera en la posición en la que nos encontramos. Como veis, una máquina ligera, pero una máquina buena, de verdad os lo digo. Con todas las máquinas también se suministra, como veis, unas gafas de protección, que bueno, pues unas gafas normales y corrientes, y bueno, pues estas que vienen en concreto con la máquina, pues no están mal. Unas gafitas que están bien, sencillas, bueno, perfectas. Y viene también con la máquina un jueguecito de llaves Allen, y un botecito de aceite para lubricar las máquinas. Ya hicimos un vídeo en el que os enseñamos cómo lubricar las clavadoras. Como bien visteis, si no habéis visto, echar un vistazo porque es muy interesante. Es simplemente echar una gotita en el racor, pero es una gota, no es un chorro. Son 3 gotitas, 2 gotitas, una gotita, es algo mínimo, siempre por el racor. No hay que desmontar la máquina para engrasarla. Y siempre con aceite líquido. No es necesario echar ni grasa consistente ni grasas, digamos, más espesas. Es simplemente el aceite líquido, ¿vale? Y las llavecitas que son para desmontar la cabeza de la máquina por si tuvierais que cambiar el pistón o lengüeta, como lo queréis llamar. Estas máquinas, como os he dicho al principio, rompen muy pocas lengüetas, muy pocos pistones. Entonces es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque por desgracia es muy cotidiano que compréis una clavadora y que cada mes o 2 meses, si la usáis en la máquina un poquito a menudo, le tengáis que cambiar el pistón. Y eso no es lo normal. Ya os digo que no es lo normal porque en estas máquinas no ocurre. No quita que en un momento dado estés trabajando con la máquina y des en una superficie muy dura, por ejemplo, y rebote el pistón y se rompa. Eso, como digo yo, está, digamos, en la vida. Es una cosa que puede ocurrir, pero no con esta máquina, con cualquier máquina del mercado, bien, ya sea una máquina eléctrica o neumática. Pero os digo que estas máquinas no rompen pistones. Merece la pena porque os digo, es un incremento, en este caso, no es un gasto extra que tenéis que aportar a la máquina. Pues mirad, esta máquina que tengo ahora mismo en la mano, pues nada, es la máquina de clavo de 35. Esta primera mete clavo de 30, esta mete el clavo de 35, que la única diferencia son esos 5 milímetros a la hora de trabajar. Simplemente la diferencia más fundamental del carrete es que lleva 2 puntas, lleva dos protecciones. Una es para que deje un poco más de orificio y otra para que deje un poco menos. Al final están pensadas para usar una el clavo con cabeza y otra el clavo sin cabeza.
La que lleva montada es para clavo sin cabeza y esta que lleva el taladrito un poquito más grande es para la del clavo con cabeza. También es válida para los dos clavos, como ya os he comentado, y os digo que igual, una máquina ligera, súper pequeñita, muy útil, viene con esta piececita para sujetarla directamente en el pantalón, por ejemplo, si tienes aquí un cinturón portaherramientas o, por ejemplo, en tu propio cinturón sin ningún tipo de problema. Y lo mismo, una máquina súper robusta. Y luego ya nos pasamos a la siguiente máquina, que digamos es un poco la más grande de todas las que son de clavo de 0,6, ¿vale? Que es la 0,6 hasta 45. A ver, el tema de clavo de 45 es un tema un poco complejo porque, bueno, se decir, hay mucha gente, muchos carpinteros cuando comentas eso, pues que dicen que el clavo de 45 es excesivo, por ejemplo, para trabajar con 0,6 milímetros de grueso. O sea, es decir, que es un clavo muy fino y demasiado largo. A ver, os comento, el clavo de 0,6 en grandes dimensiones, ya sea por ejemplo 40 o 45, se vende y cada vez más. ¿Por qué? Pues porque al final hay aplicaciones para ello. ¿Y qué aplicaciones pueden ser estas? Pues nada, todo lo que es madera, por ejemplo, natural, listones gruesos, o sea, decir, en fin, siempre se le da uso, porque al final se le da uso. Y luego hay detalles muy importantes con respecto a estas máquinas. ¿Cuáles son? Pues mira, muy sencillo. El primero y más fundamental es que el pistón de la máquina está reforzado con respecto a las otras dos máquinas, vamos a decir, más pequeñas. O sea, decir, es más potente, o sea, decir, es más que potente, o sea, perdón, es más robusto, es más duro que la máquina de 35 y que la máquina de 30. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Pues que al final el pistón es más difícil de romperlo. Esto no significa que esta máquina esté preparada, por ejemplo, en clavar rodapié, vamos a decir, en una pared de ladrillo. Al final, vamos a ver, ninguna de las máquinas, de las tres máquinas, están pensadas para eso, aunque se usen para ello. Pero al final vamos a decir un poco que la moraleja del cuento es que esta máquina tiene un pistón más robusto que las otras dos, por lo que al final rompería menos pistones todavía. O sea, es decir, que el tema del uso del clavo de 45 milímetros puede ser interesante o no, porque a lo mejor nosotros solamente clavamos como máximo hasta el clavo de 30, pero si queremos la máquina más robusta, vamos a decir, del mercado, compraríamos esta en concreto, sin desprestigiar a sus dos hermanas menores, porque son buenas y son máquinas que dan uso y que se están vendiendo a los carpinteros, es decir, solo a profesionales. Esta en concreto sería el rizo rizado, por decirlo de alguna forma, con una máquina con, vamos a decir, mayor dureza del pistón, por lo que al final tendré menos problemas en ese sentido. ¿Qué más cosas lleva esta máquina, que es muy interesante? Lleva una posición, ¿vale?, que es esta ruedecita, que lo que hace es regular cómo queremos que nos deje la cabeza del clavo. Al igual que las otras dos, también mete clavo con cabeza y clavo con cabeza y sin cabeza. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, que nos quede el clavo un poquito fuera, regulamos para que llegue a esa posición. ¿Que queremos que el clavo lo meta un poquito más? Volvemos a regular para que lo meta un poquito más. ¿Queremos que el clavo quede incluso un pelín dentro de la madera? Pues regulamos para que haga esa función. Por lo tanto, es una máquina muy completa en ese sentido. Lleva el mismo sistema con el racor giratorio del aire, como las otras dos máquinas también. Y luego es cierto que al final, pues bueno, el patín viene bastante reforzado. Es decir, aunque esta parte es de nylon, ¿vale?, no significa que sea de mala calidad, porque vamos a decir que, en fin, los plásticos que se usan hoy en día cuando compramos un producto de calidad no son plásticos malos. Es decir, no es mejor una máquina porque lleve todo el carril, vamos a decir, de aluminio en vez de aluminio y plástico. Es decir, este carril es perfecto y es duro y no se rompe. De hecho, nos atrevemos a decir que incluso mejor que el aluminio, porque el aluminio, cuando recibe un golpe, no es capaz de deformarse e intentar, digamos, absorberlo de alguna manera. Entonces merece la pena que sea como este, por ejemplo, de plástico. A ver, que no es plástico propiamente dicho, ¿vale? Es una aleación de ABS muy flexible y la verdad es que muy potente. Potente me refiero en el sentido de que absorbe bastante bien, ¿eh? Al final es toda la gama de las máquinas de Unicaer de 0,6. Como os he comentado, 30, 35 y 45. O sea, 3 centímetros, 3 centímetros y medio y 4 centímetros y medio de longitud máxima de clavo. Todas vienen con el mismo equipamiento, que son las gafas, ¿vale? Y vienen también con el botecito de aceite y las llavecitas para en un momento dado cambiar el pistón. Que vuelva a ser pesado y vuelvo a decir lo mismo, estas máquinas, los pistones,
lo rompen muy poco. Ya os digo que algunos se rompe, pero no es como otras máquinas del mercado que nosotros hemos trabajado y que hemos quitado de la venta, nosotros en concreto, porque al final se compraban igual máquinas que pistones, o incluso se llegaban a hacer pedidos de 10 máquinas y 20 pistones, porque sabíamos que al final los clientes iban a venir a por esos pistones, es decir, que al final eran productos de demanda del cliente, y cuando eso ocurre, es decir, cuando se vende más un repuesto de la máquina que la máquina, es porque algo falla en la máquina. Por lo tanto, os digo que en este caso eso no está ocurriendo, así que tenéis ahora mismo unas de las mejores máquinas del mercado. Así que pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva en vuestra decisión a la hora de comprar alguna máquina. Muchas gracias.